A continuación, damos paso a María Fuentes Álvarez de Eulate, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y máster en Ingeniería de Costas y Puertos, investigadora en el Grupo de Riesgos Climáticos, Adaptación y Resiliencia de IH Cantabria, en donde lleva más de 10 años trabajando. En la actualidad pertenece al Grupo de Riesgos. Ha participado en proyectos relacionados con el diseño de obras marítimas, portuarias y costeras, con el desarrollo de sistemas de alerta temprana para la operatividad portuaria y generando herramientas para el análisis de la interacción del oleaje con estructuras. En los últimos años, María se ha especializado en el análisis y evaluación del riesgo en las áreas costeras debido a los efectos del cambio climático y especialmente en sus infraestructuras y áreas urbanas. Muchas gracias, María, cuando quieras. Muchas gracias a vosotras y muchas gracias a GESPLAN por la invitación, por permitirme estar hoy aquí con todos vosotros. Bueno, ya han hecho un poco una presentación sobre mí. Hoy os vengo a hablar sobre planes flexibles de adaptación frente a inundación costera. En el caso anterior, Francisco se ha centrado más en la parte de olas de calor y yo hablaré más de esa parte de inundación costera y del análisis de riesgo asociado. Bueno, primero quería poneros un poco en contexto de dónde vengo. Nosotros, IH Cantabria, somos un centro mixto de investigación que está formado por la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y la Universidad de Cantabria, en el que hacemos tanto transferencia tecnológica, trabajamos en proyectos, como hacemos investigación y también formación. Trabajamos alrededor de todo el mundo y nos estructuramos en diferentes áreas de trabajo, como puede ser el área de microbiología y gestión ambiental. Tenemos una parte más ambiental, tenemos otra de clima, energía e infraestructuras marinas y tenemos otra de ingeniería más centrada en la ingeniería de costas, todo lo que tiene que ver relacionado con el agua. En concreto, yo estoy en el grupo de riesgos climáticos, adaptación y resiliencia, aunque en mis inicios de IH Cantabria estuve trabajando más en la zona en el área de puertos. Bueno, este es un poco el índice que voy a seguir durante la presentación. Primero hablaré un poco sobre la motivación, haré una breve introducción del porqué de este análisis, que bueno, yo creo que todos lo tenemos más o menos claro, la importancia de estos análisis. Luego pasaré a hablar un poco de la adaptación rígida frente a la adaptación flexible, que veáis un poco cuál es la diferencia y por qué la importancia de que sea flexible. Por otro lado, cómo planificamos la adaptación cuando llevamos a cabo estudios de este tipo. Y luego os enseñaré algunos ejemplos en los que hemos trabajado y terminaré con unas conclusiones. Bueno, en primer lugar, todos sabéis que en la costa tenemos diferentes elementos, tanto actividades como ciudades, personas, industria tenemos infraestructuras críticas y todas ellas se ven afectadas por los diferentes elementos, las diferentes dinámicas marinas, oceánicas que podemos encontrar. ¿Por qué es importante el cambio climático en la costa? Pues podemos ver, bueno, tenemos infinitos ejemplos, pero he querido destacar 3 de ellos. Por ejemplo, en la temporada de huracanes de 2017 en Estados Unidos, estos eventos extremos están siendo cada vez más recurrentes, tenemos más frecuencia en estos eventos y lo que ocurre es que tenemos grandes pérdidas, al final todo se traduce en dinero y tenemos grandes pérdidas en estos eventos. Por otro lado, otro ejemplo es el sector del turismo en la Riviera Maya. Aquí también en Canarias tenemos muy presente la actividad del turismo y, por ejemplo, en este caso, en la Riviera Maya, el problema con respecto al cambio climático es la aparición del sargazo, que bien no afecta estructuralmente o funcionalmente a las actividades, pero sí que afecta de forma más reputacional, ¿no? Nadie quiere ir a una playa del Caribe y tener todo lleno de algas. Por otro lado, tenemos también otro claro ejemplo, es la reducción de la operatividad en el Canal de Panamá debido a esta escasez de lluvias, que por ejemplo comentaba antes Francisco, lo que hace que la operatividad del canal y por lo tanto todo ese tráfico disminuya y tengamos por lo tanto esos riesgos, ese incremento de coste asociado. ¿Qué tenemos entonces a futuro? Tenemos diferentes dinámicas. En este caso me he querido centrar más en la parte de aumento de nivel del mar, de oleaje, de los eventos extremos, que con el cambio climático se van a ver variados, no van a variar. Puede ser en algunos casos irá peor, en otros casos se mantendrá, en otros casos quizás mejorará. Como estamos en un marco de gran incertidumbre, lo que se hace para este tipo de estudios o la aproximación que se utiliza es trabajar con escenarios de emisiones.
en este caso con las trayectorias socioeconómicas compartidas que se llaman, con los escenarios, pues el SSP, los diferentes escenarios que aquí, por ejemplo, en concreto he marcado el SSP2, que es el RCP 4.5 o RCP 8.5, que son los que se utilizan o con los que define la taxonomía europea. Y, por ejemplo, ahí os muestro un ejemplo del aumento del nivel del mar en Garachico, que es un proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo y en el que podéis ver cómo para este escenario de el SSP5, que es el escenario el más pesimista, por así decirlo, siguiendo con el ritmo de emisiones que llevamos hasta ahora, como en 2050, a mitad de siglo, no tenemos mucha diferencia entre ese escenario y otro un poco más optimista, pero en 2100, a final de siglo, sí que tenemos una diferencia, en este caso, de 20 centímetros en el caso del aumento del nivel del mar. Otro factor muy importante es que, bueno, esto es una imagen de la variación del nivel del mar histórica en todo el mundo y como podéis ver hay una alta variabilidad espacial. ¿Qué nos dice esto? Que es muy importante estudiarlo, o sea, hacer los estudios a nivel local. O sea, no vale una solución para todo, sino que hay que estudiar en detalle cada sitio específico. ¿Qué tenemos con todos estos eventos y esta variación debido al cambio climático? Pues consecuencias. En concreto podemos tener inundaciones. Esta es una imagen de Santander en unos temporales de 2014. Esto es Garachico, el Frente Marítimo de Garachico en noviembre de 2018, con unas inundaciones sobre su frente marítimo y que sufre de forma recurrente. Tenemos erosión costera, tenemos rotura de infraestructuras, tenemos pues eso, afectación a las edificaciones que tenemos en la costa. Y esto es una foto de la semana pasada de Santoña, que como tenemos debido, esto era debido a una marea meteorológica, el nivel del mar está alcanzando la cota del paseo. Por no dejar de hablar también de los refugiados climáticos que ahora mismo mucha gente, precisamente en islas como estas, tienen que moverse, dado que no tienen ya espacio para esa adaptación. Entonces, ¿qué preguntas clave tenemos para responder? Pues, en primer lugar, el dónde tenemos que actuar. Como decía antes, la alta variabilidad espacial nos dice o nos obliga a analizar cada problema en detalle, específicamente para cada sitio. Otra pregunta es el cuándo. ¿Cuándo debemos actuar? Si ahora más a corto plazo o de cara a final de siglo. Y luego, ¿cómo debemos actuar? ¿Cuáles son las estrategias y las medidas que debemos adoptar? Entonces, para resolver estas preguntas, lo que tenemos es que hacer, en primer lugar, evaluar el problema, analizar qué es lo que está ocurriendo, predecir o analizar a través de esas proyecciones qué es lo que puede ocurrir en el futuro o lo que va a ocurrir potencialmente y luego ya adaptarnos. Con base en todo ese conocimiento que hemos generado, nos adaptamos. Aquí otros dos conceptos de los que han hablado al inicio es la diferencia, es importante establecer la diferencia entre mitigación y adaptación. Al final la mitigación consiste en reducir esas emisiones, es decir, actuar sobre el foco, sobre lo que está generando estos problemas y luego por otro lado está la adaptación, que es cómo nos adaptamos, una vez que ya tenemos el problema, pues cómo nos adaptamos. Pero estas dos palabras deben ir de la mano, dado que cuanto más mitiguemos, pues menos vamos a tener que adaptar, ¿no? Para la evaluación, bueno, cuando hacemos un análisis de adaptación es muy importante basarse en un análisis de riesgo, dado que tenemos que tener el conocimiento de cómo es todo el sistema y de las consecuencias que puede tener para saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, seguimos al igual que ha comentado Francisco, seguimos el marco de riesgo definido por el IPCC, en el que tenemos esas tres componentes que comentaba Francisco. Por un lado, la peligrosidad, que son todas esas dinámicas marinas atmosféricas que tenemos afectando a nuestros elementos expuestos. Y luego tenemos, por otro lado, la vulnerabilidad, que es cómo se ven afectados esos elementos expuestos frente a esos impactos que nos están provocando dichas variables de peligrosidad sobre esa exposición. Todo ello en este marco de incertidumbre definido por los escenarios de emisiones, por las trayectorias socioeconómicas compartidas. Así, dentro de IH Cantabria, dado que no es lo mismo hacer un estudio a nivel global o a nivel regional o a nivel local, hemos definido o trabajamos siguiendo una metodología multinivel en el que en función
no sé si lo veis bien, pero en función de los procesos que queremos o de la escala a la que queremos trabajar, definimos el nivel de resolución de nuestro estudio. Entonces, si queremos hacer un estudio más a nivel regional o global, pues iremos a niveles de análisis de riesgo más cualitativos o cuantitativos basados en indicadores, y luego cuando queremos trabajar a nivel local, lo que hacemos es realizar análisis de alta resolución. Claro, cuanto más alto sea el nivel de resolución, más compleja será la resolución de todos los procesos. También requeriremos muchos más datos y también, por lo tanto, el coste va a ser mucho mayor. Eso sí, cuanto más alta resolución tengamos, menor va a ser la incertidumbre que vamos a tener en nuestros análisis. Bueno, esto es lo que comentaba. Al final, cuanto más resolución, cuando nos vamos de la escala global a la escala local, tenemos que ir aumentando nuestro nivel de resolución. Esto es un ejemplo para que veáis cómo se integra el riesgo, un ejemplo muy sencillo, en el que tenemos, bueno, he dicho que el riesgo se integra por estas tres componentes: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad, y aquí os pongo un ejemplo muy sencillo en el que tenemos tres escenarios: uno de baja exposición, en el que tenemos un acantilado; otro de exposición media, en el que es una playa con alguna infraestructura que no está demasiado cerca; y luego tenemos un ejemplo de alta exposición, que sería una industria puesta en la costa. ¿Qué variables vamos a considerar de peligrosidad? Pues en este caso las olas, el nivel del mar y el viento, ¿no? Que sería lo que podría afectar principalmente en estas áreas. Bueno, en cuanto a la vulnerabilidad de un acantilado pues es muy baja. Al final, el propio acantilado se va adaptando y va protegiendo a la costa de esos elementos. Luego, un escenario de baja vulnerabilidad también, al final una playa es una zona de disipación de oleaje y que puede absorber esos efectos, esas variables. Y luego tenemos una zona de alta vulnerabilidad. Al final, si aquí te sube el nivel o hay un temporal con eventos de inundación, pues al final su vulnerabilidad es muy alta frente a estos. Entonces, lo que tendríamos es, por un lado, un riesgo bajo, un riesgo medio en este caso, y un riesgo muy alto en el caso de la industria. La segunda parte, una vez que ya tenemos una base de todos estos conceptos, quería comentaros un poco la diferencia o la importancia de trabajar con estrategias de adaptación flexible frente a las estrategias de adaptación rígida. Bueno, dentro de las estrategias que tenemos de adaptación costera, se definen 4 tipos de estrategias. Podemos hacer una retirada planificada, es decir, tenemos la inundación, decimos, pues nos vamos de ahí o nos retiramos o nos echamos para atrás, y entonces el problema pues le tenemos ahí delante o le tenemos en el sitio de donde nos hayamos ido. Luego, por otro lado, está la acomodación, que sería, pues, por ejemplo, elevar nuestra casa, y entonces ya los eventos de inundación no nos afectan, ¿no? Veis aquí algunas fotos, o incluso casas en islas flotantes. Otro caso sería la protección, que es directamente pues, poner una infraestructura delante para proteger frente a dichos eventos. Y luego otra sería el avance, que sería, pues como por ejemplo en estas islas de Dubái, que es directamente avanzar y ponerte más adelante, ¿no? Para que no te afecte. Luego, dentro de esas estrategias de adaptación, tenemos diferentes medidas de adaptación o tipos de medidas de adaptación. Por un lado, tenemos las soluciones que nos encantan a los ingenieros, que es poner hormigón y protegernos, ¿no? Eso siempre funciona. Funciona desde el punto de vista funcional. Luego tenemos las soluciones basadas en la naturaleza, con la que estamos trabajando ahora mismo, incluso las soluciones híbridas, que incluyen ambas aproximaciones. Y luego las soluciones basadas en medidas que llamamos no estructurales, o también llamamos a veces medidas blandas, que son más basadas en sistemas de alerta temprana, que nos avisan de cuándo se van a producir estos eventos y entonces podemos actuar previamente a que suceda. O la educación social, que es súper importante, el trabajo con las comunidades para advertirles de lo que puede pasar y cómo se pueden proteger luego. O sea, serían estos 3 conjuntos de estrategias. Y dentro de lo que es la adaptación flexible, al final sabemos que el contexto social y económico va variando. Entonces, aunque podemos decir ahora qué es lo que va a funcionar en el futuro, nunca sabemos cómo va a variar todo este contexto. Y luego las dinámicas también. Nosotros ahora tenemos unos escenarios en los que tenemos marcados unos potenciales efectos o unas potenciales variaciones de todas esas amenazas, pero que
Luego, ahora mismo ha sido el informe AR5, luego ha sido el AR6 y luego puede haber diferentes informes que nos vayan cambiando esas condiciones de contorno, ¿no? Entonces, dentro de estas soluciones flexibles, bueno, dentro de los marcos tradicionales de adaptación, tenemos que primero hacemos cuando llevamos a cabo un estudio de adaptación, tenemos por un lado el análisis, bueno, la definición de esos objetivos de adaptación, luego hacemos ese análisis de riesgo, sea en el nivel de detalle que sea, luego implementamos, bueno, definimos esas medidas de adaptación que vamos a llevar a cabo y luego ya evaluamos esa reducción de riesgo y ya estaría, ¿no? Bueno, pues ya definiríamos el plan de adaptación y demás, pero ya se cerraría el ciclo. Pero en el marco estratégico de adaptación flexible, lo que hacemos es definir una serie de indicadores que monitorizamos a lo largo del tiempo, ya sean a través de los posibles daños, a través de la reevaluación del riesgo, que nos permite, definiendo un nivel de riesgo aceptable, que se puede definir con los diferentes agentes que intervienen, con las comunidades, con las administraciones, un nivel de riesgo aceptable que nos permite que ese riesgo, esto sería una gráfica en función del tiempo del riesgo de inundación costera, en este caso, por ejemplo, que ese riesgo siempre se mantenga a través de la implementación de medidas puntuales a lo largo del tiempo, siempre por debajo de este umbral que hemos definido. Bueno, estos son ejemplos también de medidas de adaptación flexible, en este caso de trayectorias adaptativas, en el que tenemos una serie, por ejemplo, este es de las barreras del río Támesis, en Londres, en el que tenemos en el tiempo, esto sería en función del aumento del nivel del agua en dichas barreras, diferentes trayectorias que se podrían seguir en función de cómo vaya avanzando dicho. O sea, al final podemos llegar a un mismo sitio por diferentes caminos, en función de las necesidades de cada momento. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Pues la flexibilidad, eso obviamente su nombre lo indica. Al final nos podemos ir adaptando según las condiciones, en vez de definir una solución a 2100, ir adaptándonos según van produciéndose esos cambios o según se nos van actualizando todas esas condiciones de contorno. Y luego la rentabilidad, al final, si miramos a 2100, pues hablando, por ejemplo, de un dique, pues habría que hacer un dique enorme, ¿no? Para que soportase de 2100, pero sin embargo, si nos podemos ir adaptando poco a poco, posiblemente igual ese dique que íbamos a hacer altísimo, luego no hacía falta hacerlo tan alto y nos podíamos ir adaptando poco a poco. Y luego, por supuesto, la transparencia, que al final podemos ir informando sobre todos estos procesos a los diferentes actores que intervienen. Luego, en cuanto a la planificación de la adaptación, una vez que hemos definido todo este marco, tenemos lo que sería la planificación de cuando queremos hacer un proceso de adaptación, ¿no? Entonces, tendríamos los diferentes pasos. En primer lugar, sería esa preparación, analizar el contexto en el que vamos a trabajar, el ámbito de aplicación, esa escala que os comentaba antes, para ver qué nivel de aproximación tenemos que utilizar. Definir, obviamente, los marcos temporales, los escenarios, la línea base, qué horizontes temporales vamos a trabajar, seleccionar esa metodología y luego también el establecimiento de ese proceso de participación, lo que llamamos ecosistemas, en este caso costero, pero bueno, el ecosistema que incluye eso a todos los actores que he ido comentando antes, incluyendo siempre también a la comunidad, que muchas veces la dejamos a un lado y es como que decimos, bueno, pues ellos ya se enterarán después, ¿no? Pero es muy importante tener su feedback y saber cómo es lo que están ellos dispuestos a aceptar y también su percepción de riesgo, que es muy importante. Con todo ello, se define el objetivo de la adaptación, pero también hay que tener en cuenta conocer esa capacidad de adaptación que tiene el sistema. Bueno, esto es lo que he comentado antes. Al final, una vez se ha definido ese objetivo de adaptación, seleccionamos nuestro nivel de análisis en función si es el nivel 2 o 3, o sea, es el análisis cualitativo, cuantitativo, basado en indicadores para más aplicado a políticas o estrategias de adaptación, y luego nivel 4 para medidas concretas e implementación de acciones a nivel local. Luego, en cuanto a los tipos de medidas de adaptación que he dicho antes, es muy importante tampoco no dejar de lado las posibles barreras de implementación que podamos tener. Entonces, en cuanto a viabilidad técnica, no todas las soluciones son viables. La viabilidad, por supuesto, administrativo-legal, que tiene sus restricciones. Viabilidad social, esa parte social que os decía que hay que integrar. Luego, la viabilidad económica,
desde el principio he dicho que esto tiene que ver mucho con el dinero, entonces esa viabilidad es importante. Y luego, por supuesto, la viabilidad ambiental. Una vez que hemos analizado eso, haríamos la evaluación de económica, social, ambiental de todas esas medidas que hemos propuesto y haríamos la evaluación de riesgo para la toma de decisiones. Una vez hecho esto, redactaríamos el plan de adaptación y luego el plan de implementación asociado al mismo. Y luego, importante dentro de esta estrategia flexible, definir ese plan de seguimiento, definir esa serie de indicadores de seguimiento y estrategia de muestreo para ir viendo cómo evoluciona nuestro plan y si efectivamente está cumpliendo con lo que habíamos dicho o si tenemos que flexibilizarnos y cambiar nuestra trayectoria, ¿no? Y luego, por supuesto, también, vuelvo a repetir, esa evaluación de costes durante ese seguimiento. Luego, por otro lado, habría un último paso que sería la reevaluación del riesgo, la reevaluación del plan de adaptación en el caso de que la implementación, esto podría ocurrir si la implementación de esas medidas de adaptación no conducen a los objetivos que nos hemos planteado. Eso puede pasar. O casos de mala adaptación o efectos colaterales de las medidas que hemos implementado. Lo que decía antes, que surjan nuevas proyecciones climáticas que nos hagan tener que reevaluar todo ese análisis de riesgo. Y luego, o si está cambiando ese contexto sociopolítico de exposición o de la vulnerabilidad de nuestro sistema. Y luego, como algunos ejemplos de aplicación, esto es lo que os comentaba antes de las barreras del río Támesis, que están definidas con las trayectorias adaptativas. Luego, por otro lado, aquí también hicimos lo mismo, una evaluación de riesgo en todos los puertos del Principado de Asturias y definimos sus planes de adaptación con estas estrategias adaptativas, con diferentes soluciones a nivel de terminal o de unidad operacional que llamamos. Esto es un trabajo que realizamos con el estudio de arquitectura Landlab, en el que se hizo el plan de adaptación a 2050 y a 2100 de una zona cercana a Barcelona, y en el que se definieron, con Landlab hemos generado una serie de fichas o un catálogo de medidas de adaptación en el que se definen para cada una de las medidas. Al final si tenemos nuestro perfil de terreno desde lo que sería más en el interior hasta la costa, definimos en cada uno de esos transectos diferentes medidas de adaptación. Al final cada zona necesita su medida, ¿no? No puedes hacer una medida común a todas. Entonces, para ello hemos definido una serie de fichas en las que se definen para cada medida de adaptación o cada píldora que llama Miriam, una serie de indicadores de eficacia, de durabilidad, de coste de implementación, etcétera, y que nos permite de una manera más rápida o práctica definir esa estrategia de adaptación en las diferentes zonas. Y luego, por otro lado, también nosotros hemos venido trabajando, yo desde que estoy en el grupo de puertos hemos trabajado mucho en Canarias, mucho en la parte de puertos, tanto en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma, pero también ahora hemos trabajado mucho tanto en la realización del PIMA Adaptacostas de Canarias, como ahora mismo tenemos en desarrollo el proyecto LIFE Garachico, en el que es un proyecto LIFE también, un proyecto europeo, en el que estamos desarrollando el análisis, metodologías para definiendo un marco estratégico de adaptación flexible en todas las áreas de la Macaronesia. ¿Qué tienen todas estas áreas en común? Pues obviamente que son islas y que tienen espacios pequeños de adaptación, dado que tenemos pendientes en general muy abruptas desde la costa, y entonces esos municipios que se encuentran, por ejemplo, Garachico, está en una isla baja, y tiene toda esta zona con mucha pendiente, entonces ese espacio que tienen de adaptación tienen francobordos muy bajos también, o sea, el nivel del mar en cuanto sube un poco ya inunda, y entonces todas estas zonas tienen esa falta de espacio de adaptación en común. Entonces, dentro de que el Garachico es un caso piloto, sí que pretendemos desarrollar una guía metodológica para el análisis de la evaluación de riesgos y la definición de planes de adaptación en estas zonas. En concreto, para Garachico se hizo un análisis de riesgo en el que se tuvieron en cuenta los usos del suelo. Esto ha sido un análisis de riesgo de alta resolución en el que se han resuelto todos los procesos. Se ha hecho una caracterización primero de todos esos eventos extremos que han llegado históricamente y que pueden
llegar a alcanzar esa costa de Garachico en el futuro. Se han hecho modelado numérico, tanto para calcular esos impactos, que en este caso era la inundación costera, y a partir de eso, y cruzándolo con esa información de exposición de todos los elementos que tenemos, usos, patrimonio cultural, natural, incluso mobiliario urbano se ha tenido en cuenta, se ha calculado ese impacto en términos económicos del riesgo sobre tanto en daños sobre materiales como en daños sobre actividades de esta localidad. Y en este visor que tenéis aquí, esta página web, tenéis información sobre todas estas capas que hemos ido generando, es un visor público, y también se ha obtenido el riesgo para los diferentes escenarios y horizontes temporales analizados. Y nada, simplemente por terminar, una serie de conclusiones que, bueno, que he ido comentando en realidad a lo largo de la ponencia. Bueno, todos sabemos que la adaptación es una necesidad. En este caso, por ejemplo, de Garachico, es una necesidad actual, dado que ya no es lo que pueda ocurrir en el futuro, sino que ya está ocurriendo. Entonces, hay que ajustarse al clima presente y al futuro de todo el sistema costero, de todos sus elementos y actividades. Luego, bueno, obviamente el objetivo siempre es hacer los sistemas más resilientes, más fuertes frente a esas amenazas o a esos impactos del cambio climático. Y luego partiendo, como he dicho antes, de un análisis de riesgo. No podemos simplemente decir, pues hace falta hacer esto. Hay que basarlo en conocimiento técnico y para, para tener todo bien evaluado. Y luego es muy importante eso, enmarcarse el contexto, o sea, tener en cuenta ese contexto de políticas, estrategias y procesos de planificación, todas las planificaciones que habéis estado hablando vosotros sobre urbanismo, sobre planificación urbanística, todas las estrategias a nivel político que pueda haber, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y nada más. No sé si luego tendréis alguna pregunta en el tiempo de... Muchas gracias a todos.